Os quiero dar la bienvenida a esta charla, a esta pequeña formación sobre cómo dominar la ortografía, cómo enseñar la ortografía a través de un proceso mental, a través de un proceso mental visual, lo que se denomina a veces el método Gavarro. Y cosa que me hace mucha gracia porque yo soy Daniel Gavarro, y me gusta cuando a veces voy a los colegios y dicen, tú eres el del método Gavarro. Y así es que como con el tiempo ha sido la forma como lo hemos llamado de esta manera. Hoy aprenderemos básicamente algo fundamental. Aprenderemos a enseñar el proceso mental ortográfico que lleva a reducir las faltas ortográficas entre un 50 y un 80% en nuestro alumnado en pocos meses. Además, las personas que estáis viendo esta presentación, ya sea en directo o en diferido, podéis pedir un cuaderno de papel donde se sigue esta metodología y os la van a enviar a vuestro centro educativo de forma totalmente gratuita. Ahí tenéis en la presentación tenéis el correo electrónico. Yo creo que muchos ya lo estaréis viendo. Este correo electrónico que es educa@boireditorial.com. Y yo estoy aquí también para resolver cualquier duda que haya por el chat. Pero permitidme que empiece por el principio, presentándome. Me llamo Daniel Gavarro, soy psicopedagogo, pero sobre todo soy maestro. Maestro con 5 especialidades distintas reconocidas, y de hecho he estado en el colegio, en el aula, 25 años cambiando de curso, de responsabilidades, dedicándome a la enseñanza de la lengua, a la enseñanza en educación especial, a educación infantil, de tal manera que tengo una visión muy global de la educación. Y hoy estoy aquí en tanto que experto en gestos mentales aplicados al aprendizaje. Es decir, cuáles son los gestos mentales que nosotros debemos enseñar y cómo para que produzcan resultados excelentes en nuestro alumnado. Hoy, concretamente, hablamos del gesto mental aplicado a la ortografía. Y si tuviéramos que resaltar los 3 grandes errores a la hora, o las 3 grandes dificultades a la hora de enseñar ortografía, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en estos 3. Muchas horas para un pobre resultado. Si miras cuando llegas a educación secundaria, a cuarto de la ESO, y te das cuenta que hay chicos y hay chicas que escriben fatal, te das cuenta que hemos invertido un montón de horas para muy pocas cosas. Y es que yo creo que estaríais de acuerdo en lo que voy a afirmar a continuación. Y es que lamentablemente las personas, los chicos y las chicas que no saben, habitualmente no mejoran. Los que escriben mal en cuarto, escriben mal en quinto y en sexto y en primero de la ESO y en segundo y en tercero y en cuarto. Lamentablemente, por más dictados que hagan, por más cuadernitos de ortografía, por más normas, generalmente no mejoran. Y claro, la tercera gran dificultad es la falta de motivación, pero es absolutamente lógico. Si yo ya sé que no voy a mejorar, no me pidas, por favor, que esté motivado. Es que uno tiene que ser o un héroe o un inconsciente cuando, sabiendo que no mejora y que cada año hacemos en ortografía lo mismo, para que yo mantenga la motivación intacta, para que yo mantenga la esperanza intacta. Yo creo que no podemos pedir a nuestro alumnado que siga motivado cuando estamos haciendo lo mismo y de alguna forma estamos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Porque lamentablemente lo que nosotros hacemos no es enseñar ortografía. Lo que a mí me enseñaron en la universidad para enseñar ortografía no es enseñar ortografía. Son actividades. A mí me dijeron en la universidad que si hacíamos dictados preparados, dictados por parejas, dictados deducidos, muchos tipos de dictados, los chicos y las chicas todos aprenderían ortografía. Y yo, con 25 años de experiencia, sé que no es así. Y los dictados son una actividad, no es aprender ortografía. Igual que las normas, copiar una palabra 20 veces porque la has escrito mal, los juegos de palabras, las familias de palabras, los cuadernos de ortografía, todo eso son
está lleno de actividades. Pero en realidad yo creo que podréis estar de acuerdo conmigo que lo que nosotros no hacemos de ninguna de las maneras es que nosotros no enseñamos el proceso mental ortográfico. No, no les enseñamos el gesto que hace, el gesto mental, el gesto psicológico que hacen las personas que tienen buena ortografía. Por lo tanto, aquellos chicos y aquellas chicas que no integran la ortografía, seguramente seguirán sin integrarla, porque hasta que no hagan el gesto mental que lleva al dominio de la ortografía, seguirán escribiendo tal como lo hacen ahora. Pero claro, ahora os estaréis preguntando, vamos a ver, pero ¿de qué gesto mental estás hablando? ¿Cuál es el proceso mental ortográfico? Pues si queréis lo investigamos un momento. ¿Podríais, por favor, jugaros el sueldo a la palabra avión? ¿Os atrevéis a escribir en el chat? No me importa que sea con mayúsculas, con minúsculas, en negrita, en verdana, en arial, no importa. ¿Podéis escribir la palabra avión? ¿Os jugáis el sueldo de 3 meses a que cuando escribáis en el chat la palabra avión estará bien escrita? Y no pienso hacer trampa, es decir, avión me estoy refiriendo a un vehículo que vuela. ¿Cuántas personas de vosotros sois capaces de escribir la palabra avión sin duda ninguna en el chat? Yo creo que la mayoría de vosotros, incluso sabiendo que si os equivocáis, os vamos a quitar, voy a escribir al Ministerio de Educación para que os quite el sueldo durante 3 meses. Mira que te digo. Y efectivamente en el chat hay unas cuantas personas que están escribiendo avión sin ningún problema, sabiendo que no van a perder el sueldo y lo están escribiendo perfectamente. Es decir, están escribiendo una A, una V, una I, una O con acento y una N, avión. Y por tanto vosotras habéis hecho un gesto mental ortográfico. Y ese gesto mental es lo importante. Porque ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Os voy a pedir que escribáis la palabra bomba en el chat. Pero atención, si escribís mal la palabra bomba, le voy a pedir al Ministerio de Educación que os quite el sueldo durante 6 meses. O sea que cuidadito con escribir la palabra mal. ¿Cuántos os atrevéis a escribir la palabra bomba sin ningún tipo de duda, sin ningún género de dudas en el chat? ¿Os atrevéis a ello? ¿Qué estáis haciendo en vuestra mente? ¿Cuál es el proceso que ocurre ahora en tu mente? Tú estás haciendo algo. ¿Estás segura de cómo se escribe? ¿Estás segura que esas son las letras? ¿Estás absolutamente seguro que la vas a escribir bien? Y de hecho es así. Es así porque estáis escribiendo la palabra bomba de forma clarísima. Vamos a hacer la tercera y último ejemplo. Cava. No, no estoy diciendo champaña, estoy diciendo cava. ¿Quién se atreve a asegurar cómo se escribe la palabra cava? ¿Os atrevéis a escribirla en el chat, esta palabra? Sabiendo que si la escribís mal, no solo vais a perder el sueldo de este mes, sino que le voy a escribir al Ministerio de Educación para que os quite el título. ¡Wow! Os vais a quedar sin título de docente, sin título de maestra, sin título de maestro. ¿Os atrevéis a escribir la palabra cava con absoluta certeza? Cuidadito, porque si te equivocas, te quitan el título, ¿eh? Y efectivamente, ahí estáis escribiéndola. En realidad, como comprenderéis, no es importante que hayáis escrito ni cava, ni avión, ni bomba. Lo único importante era saber cuál es el proceso mental ortográfico que habéis seguido, porque todas y todos habéis seguido un mismo proceso mental. Y si yo soy capaz de describirlo, entonces entenderéis que es esto lo que hay que enseñar. Cuidado que acabo de decir una cosa muy gorda. Acabo de decir que no tenemos que enseñar ortografía. Tenemos que enseñar un proceso mental que lleva al éxito ortográfico. Ese es el secreto. De hecho, hace un momento os he dicho que todo esto que estoy explicando se puede enseñar fácilmente siguiendo un cuaderno escolar que se llama Dominar la ortografía y que podéis pedirlo a educa@boireeditorial.com. Luego saldrá otra vez el correo electrónico, no os preocupéis.
Pues este cuaderno está en varios idiomas. Está en castellano, está en catalán, está en euskera, está en inglés, está en francés, está en gallego. ¿Por qué? Lo han pedido en persa, lo han pedido en italiano, lo han pedido en portugués. ¿Por qué? Porque el proceso mental de escribir es siempre el mismo. No tenemos que enseñar ortografía, tenemos que enseñar el proceso mental que lleva al éxito ortográfico. ¿Y cuál es el proceso mental que habéis seguido vosotras, que habéis seguido vosotros y que sigue todo el mundo que escribe de forma correcta? Pues básicamente son 3 pasos, en cualquier idioma. En nuestra mente vemos las letras de la palabra que queremos escribir. Es como si tuviéramos una pantalla en la que vemos las letras de la palabra, vemos la palabra escrita. Como la vemos con plena seguridad, entonces la escribimos, es el paso 2. Si no tuviéramos seguridad, si no la viésemos con claridad, y lo digo textualmente, si no tuviésemos la imagen en nuestra pantalla mental, entonces y solamente entonces buscaríamos un recurso, es decir, una norma, un sinónimo, el diccionario, algo por el estilo. Esto sucede en todos los idiomas. De hecho, yo os puedo preguntar cómo se escribe, por ejemplo, en inglés la palabra book, libro. ¿Cómo se escribe book en inglés? Y si sabéis escribirla es que estáis viendo las letras de la palabra. Pero algunos diréis, es que yo no he hecho inglés, yo he hecho francés. Pues muy bien. ¿Cómo se escribe livre? ¿Cómo se escribe livre? Libro en inglés. ¿Cómo se escribe? Perdón, en francés. Y entonces veréis que se escribe con V, pero lo veis, tenéis la imagen. Es decir, en cualquier idioma, las personas que tienen éxito ortográfico, y esto está científicamente demostrado, utilizan la memoria visual para ver en su interior, en su mente, las palabras. Cuando sienten, cuando ven la palabra con seguridad, la escriben. Cuando tienen incerteza porque no ven la palabra con seguridad, entonces buscan un recurso. Y es cierto, hay toda una serie de personas que están escribiendo book o livre en el chat porque tenéis la imagen. Pues es esto lo que tenemos que enseñar. Antes he dicho una frase muy atrevida, antes he dicho no tenemos que enseñar ortografía, tenemos que enseñar el gesto mental que lleva al éxito ortográfico. ¿Cuál es este gesto mental? Precisamente este que acabo de contar. Una pantalla en nuestra mente donde vemos las palabras y una mochila llena de un montón de palabras para poderlas proyectar. Esto es lo que debemos enseñar. Enseñamos un proceso mental. Claro que os podréis estar preguntando ahora, ¿y los que escriben mal, cómo lo hacen? ¿Qué proceso mental tienen los chicos y las chicas que escriben mal? Básicamente hay 3 grandes tipos de procesos mentales que llevan al fracaso ortográfico. El mayoritario es el mental auditivo. Se trata de, en lugar de guardar imágenes de las palabras, guardamos su sonido. Escribimos y cuando leemos, si suena como debe sonar, adelante. La gran mayoría de niñas y niñas que tienen faltas ortográficas y no mejoran por más ejercicios que hagamos de ortografía es porque siguen un sistema auditivo. Su sistema auditivo es escuchar las palabras. Un desastre absoluto. Otros, aún peor, lo que intentan es sentir la palabra. Es sentir las cosas, relacionarse con el mundo desde la percepción física, desde lo que sentimos física y afectivamente con el mundo, es una estrategia muy útil para educación física, porque necesito sentir mi cuerpo, y bastante útil para todo lo relacionado con arte, porque necesito sentir para poder expresar lo que hay en mi interior, pero absolutamente inútil para la ortografía. Y luego hay toda una serie de gente que sigue un proceso mental objetal. Es decir, no ven en su mente la palabra, sino que ven el objeto. Por ejemplo, ven el avión tranquilamente, lo ven ahí, con su logo de Vueling en el aeropuerto, lo ven perfecto. Pero ¿cómo se escribe? No tengo ni idea. Nosotros, las personas que tenemos buena ortografía porque tenemos un proceso mental que lleva al éxito ortográfico. Y es esto lo que tenemos que enseñar. Básicamente, yo creo que tenemos que hacer 3 pasos en nuestra
en nuestros colegios, en nuestros institutos. 3 pasos. Paso número 1, fortalecer la memoria visual. Paso número 2, cuando tengan la memoria visual bien fuerte, unirla a la ortografía, es decir, la pantalla. Y paso número 3, último paso, que tengan una mochila con mucho vocabulario y, en especial, que tengan una mochila con vocabulario cacográfico. El vocabulario cacográfico es aquel vocabulario que se escribe muchas veces y a menudo se escribe mal. Es decir, son las palabras que habitualmente se escriben mal, están recogidas en una lista de vocabulario cacográfico. Por ejemplo, la palabra hoy, la palabra también, la palabra todavía, la palabra había, la palabra una vez, la palabra vez. Todas estas palabras son palabras que se escriben muy a menudo y muchas veces se escriben mal. Constituyen el vocabulario cacográfico. Hay un estudio interesantísimo que habla de que aproximadamente no recuerdo con exactitud, creo que eran unas 70 palabras en castellano, producían el 67% de errores ortográficos en nuestro alumnado. Por lo tanto, el tercer paso va a ser que los chicos y las chicas aprendan en las palabras y las pongan en su mochila para poderlas ver en una pantalla. Y vamos a procurar que las primeras palabras que metan en su mochila sean las cacográficas, es decir, aquellas que producen el tanto por ciento más grande de faltas ortográficas. De esta manera, el tanto por ciento de errores en las redacciones caerá en picado. Cuando los chicos y las chicas aprendan las 100 palabras que en castellano producen más faltas ortográficas, cuando escriban no van a hacer esas faltas. Y como esas faltas producen la gran mayoría de errores, de repente, en muy pocos meses, el tanto por ciento de errores al escribir va a caer en picado. Solo estudiándonos, solo aprendiéndonos las 100 palabras que más errores producen en castellano. Y cuando dominen esas 100 palabras, pues entonces será el momento para que la mochila de cada chico y de cada chica se llene con su propio vocabulario. Es decir, con aquellas palabras que en una redacción, en un examen, en un ejercicio, han escrito de forma errónea. Esas palabras las integrarán bien escritas, las pondrán en su mochila para que cada vez que las hagan servir bien. Resumiendo, tenemos que enseñar un proceso mental de 3 pasos: fortalecer la memoria visual, unirla a la ortografía y llenar una mochila de palabras con un montón de palabras, empezando con las 100 que más faltas ortográficas producen en castellano, que se llama vocabulario cacográfico, y luego empezando a llenar nuestra mochila, cada alumna, con su propio vocabulario personal, aquel en el que se equivoca. Y ahora estaréis preguntándoos, bueno, pero esto yo ahora cómo lo hago en clase, lo estoy entendiendo, lo estoy viendo, va de acuerdo, me estás convenciendo, estoy viendo clarísimo que los chicos y las chicas que en cuarto escriben mal, en quinto escriben mal, en sexto escriben mal y que, por lo tanto, si continúo haciendo lo mismo que hago ahora, obtendré los mismos resultados. Y luego voy a contestar las preguntas que hay en el chat, no os preocupéis, voy a ir a por ello, Pero la pregunta es, ¿cómo lo voy a enseñar en clase? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Y yo os voy a sugerir que los que queráis pidáis el cuaderno Dominar la ortografía en papel, que os lo envíen a vuestro colegio, al correo electrónico educa@boiraeditorial.com. Porque entonces yo ahora voy a hacer una visión global, pero si vosotros tenéis el material vas a decir, fíjate, este es el primer paso que nos contó, este es el segundo, este es el tercero, está clarísimo y por lo tanto eso os va a ayudar mucho. El primer paso para poder aprender el gesto mental que lleva a la buena ortografía
es ser capaz de tener una velocidad lectora como mínimo de 50 palabras por minuto, porque si lees más despacio es demasiado pronto. Cuando una niña o un niño lee más despacio de 50 palabras por minuto, entonces sí la ve al leer. Es decir, va cortando las palabras por sílabas. ¿Lo hace a propósito? No. Lo que ocurre es que como no ve la palabra como una globalidad, pues la lee a trocitos. Si no ve la palabra como una globalidad, no podrá proyectarla en la pantalla como una globalidad. Necesitamos que los chicos y las chicas tengan una velocidad lectora superior a 50 palabras por minuto, porque es cuando ya empezamos a ver las palabras como totalidades, como globalidades, y por lo tanto podemos proyectarlas en nuestra mente como tales. Por lo tanto, este es un punto inicial. Lo digo porque habrá que esperarse a que nuestro alumnado llegue a este punto. Si nuestro alumnado lee más despacio y yo les obligo a hacer este proceso, no lo van a aprovechar, así que esperémonos. ¿Cuándo se produce esto? Pues eso dependerá de cada colegio, pero normalmente yo por lo que he visto, por mi experiencia, en segundo trimestre o en el tercer trimestre de tercero de primaria, ya todos los alumnos de una clase, todas las chicas y todos los chicos, ya leen a una velocidad más o menos fluida. Sin embargo, yo voy a proponer que empecéis en cuarto de primaria. Yo voy a proponer que en cuarto de primaria sea el momento en que se enseñe la estrategia visual, por dos motivos. El primero es porque ya estamos, ahí ya todo el mundo lee a 50 palabras por minuto, y el segundo es porque, si os fijáis, los chicos de cuarto, las chicas de cuarto han hecho un crecimiento en el verano espectacular. En tercero de primaria parecen de ciclo inicial. En cambio, en cuarto de primaria ya parecen de ciclo superior y su capacidad cognitiva es muy superior. Así que con muchísimo menos esfuerzo van a aprender, van a integrar esta técnica. Yo lo recomiendo a partir de cuarto de primaria. Yo, si fuera una escuela de primaria, pues enseñaría esto en cuarto de primaria y lo dejaría ahí. Claro que el primer año lo haría en cuarto de primaria, en quinto y en sexto, para asegurarme de que todo el mundo tiene una estrategia mental visual. Si estuviera en un instituto, ¿qué haría? Pues lo haría en primero de la ESO y lo dejaría ahí. A lo mejor el primer año haría que se hiciera en primero, segundo, tercero y cuarto, y a partir de ahí solo lo dejaría en primero de la ESO. El primer paso era que lean a suficiente velocidad. El segundo es hacer una evaluación inicial. Tenemos que evaluar de las 100 palabras que en castellano producen más faltas ortográficas, cuáles dominan y cuáles no. Y luego, en tanto por ciento, ¿qué tanto por ciento de las 100 dominan? Y luego, en tanto por ciento, ¿cuántas faltas hacen al escribir libremente? Y remarco lo del tanto por ciento porque es una forma absolutamente objetiva de corregir y nos va a permitir asegurarnos de forma objetiva que nuestros alumnos avanzan. Imaginaos que nuestros alumnos en un cierto momento, pues cuando empezamos, pues tienen, yo qué sé, un 22% de faltas ortográficas cuando escriben libremente. Y esos mismos alumnos, esas mismas alumnas, al final del curso tienen un 11% de faltas ortográficas. Pues es evidente, es objetivo, que han hecho una mejora. Lo digo porque muchas veces la forma de evaluar la ortografía es absolutamente subjetiva. Ponemos un dictado al azar, ponemos un par de ejercicios que hemos hecho en clase en el examen y a partir de ahí ponemos una nota. Yo creo que eso es bastante subjetivo y por lo tanto no es una evaluación objetiva, porque la evaluación como tal ha de ser objetiva. Para que la evaluación sea objetiva en ortografía necesitamos encontrar un sistema que corrija, la persona que corrija, a todo el mundo le dé el mismo resultado. Y desde mi punto de vista es el tanto por ciento de palabras que al escribir libremente, al escribir no copiando, sino escribiendo, cuando yo escribo libremente, el tanto por ciento de palabras que yo escribo bien. Y no os preocupéis por decir, oye, nos dices que tenemos que saberlas, tenemos que saber de las 100 palabras en castellano producen más faltas ortográficas, pues cuáles
¿Qué tanto por ciento dominan? No os preocupéis, si pedís el material, en el cuaderno salen, así que no habrá ningún tipo de problema, ¿eh? El tercer paso sería, si fuerais mis alumnos, yo os explicaría cómo vamos, qué vamos a hacer este año en ortografía y por qué. Yo os explicaría que vamos a fortalecer la memoria visual, que la vamos a unir a la ortografía para que luego podáis poner en vuestra memoria visual, en vuestra mochila mental, el vocabulario. Que empezaremos con las 100 palabras que producen más errores ortográficos, así vais a mejorar muy rápido todos. Y luego cada persona, cuando ya domine esas 100 palabras, va a seguir trabajando, pero con su vocabulario personal. Eso es lo que os diría. Y una vez que vosotros ya supierais esto, pues ya seguiríamos. ¿Con qué seguiríamos? Con el paso cuarto. Yo os propondría un juego, no os preocupéis porque este juego está en este cuaderno que he dicho que lo podéis pedir en papel y os lo van a enviar gratuitamente a la escuela. Yo empezaría con un juego por parejas. Un juego por parejas que es un juego que fortalece la memoria visual. Un juego que se hace con distintas formas geométricas y donde yo hago 5 preguntas a mi pareja, y luego mi pareja me hace 5 preguntas y así vamos jugando uno y otro y uno y otro y uno y otro. Y yo os propondría que jugáramos 10 minutos al día. Se trata de un juego en el que cuando yo cierro los ojos, se trata de un juego en el que me enseñan unas figuras geométricas, primero una, luego dos, luego tres, a medida que voy mejorando. Y se trata de que yo mire esas imágenes, por ejemplo, esas 2 figuras geométricas que me están enseñando, que yo cierre los ojos y las siga viendo en mi mente, y entonces, pues me hacen 5 preguntas sobre estas figuras geométricas que tengo fotografiadas en mi pantalla mental, en mi mente. Cuando toda la clase es capaz de recordar un mínimo de unas 3 o 4 figuras, en ese momento decimos, mirad, cariños, ya tenemos todos suficiente memoria visual. Así que si os parece, como ya la tenemos lo suficientemente fuerte, porque la hemos fortalecido con este juego, vamos a unirla a la ortografía. Y entonces veréis que en el cuaderno que os enviarán, si lo pedís, pues hay una serie de tarjetas con palabras de 2 letras, palabras de 3 letras, palabras de 4 letras, que son palabras que están escritas en letra mayúscula con letras de colores. Y entonces se trata de hacer un juego por parejas en el que me enseñan una palabra de estas y yo tengo que hacerle una fotografía mental y guardármela en mi cabecita. Y entonces mi pareja me hace 5 preguntas. Pues ¿de qué color es la F? ¿La letra azul es la primera o es la segunda? ¿Había un acento? ¿En qué letra? ¿Me explico? Entonces hay una serie de preguntas que en el cuaderno se explican cuáles son, cómo se pueden hacer, pero que básicamente obligan a que los alumnos tengan que estar mirando en su mente la palabra para poder responderlas. Yo quiero remarcar que cuando jugamos este juego, habrá chicos y habrá chicas que será la primera vez en su vida que estarán viendo una palabra en su mente. La primera vez. Porque hay muchísimos chicos y muchísimas chicas que por eso tienen mala ortografía, que se relacionan con las palabras a partir del sonido, no a partir de la imagen. Por lo tanto, yo creo que en este paso 5 tenemos que tomárnoslo con calma, porque a veces tardamos 4 y 5 semanas a que todos los chicos y todas las chicas sean capaces de visualizar en su mente, de recordar en su mente palabras, porque para algunos de ellos es la primera vez que lo hacen. Muy bien, vamos a jugar este juego durante unas semanas por parejas, 10 minutos al día, hasta que sean capaces todas las personas de la clase de recordar palabras de un mínimo de 3 o 4, óptimo de 4 letras. Cuando ya todos sean capaces de recordar un mínimo de palabras de 4 letras, que los habrá que estarán por palabras de 5, de 6, de 7, les decimos, estoy encantado de la vida con vosotros porque ya habéis hecho 2 pasos. El primer paso es fortalecer la memoria visual y el segundo es este de unir a la ortografía. Y ya podemos pasar al paso número 6, al siguiente. Vamos a llenar nuestra mochila de palabras, las vamos a llenar. Y no os preocupéis porque yo os voy a ayudar. Os voy a ayudar, yo os diría, dándoos una lista de las 100 palabras que producen más faltas ortográficas.
No os preocupéis. Os daré primero unas poquitas y luego otras poquitas y luego otras poquitas hasta que terminéis. Normalmente se dan en grupos de 25, pero cuando yo estuve trabajando en una escuela de alta complejidad, los chicos y las chicas necesitaban tener éxito enseguida. Por lo tanto, porque tenían un umbral de frustración muy bajo y enseguida pensaban que no aprendían, que eran tontos, que no servían. Por lo tanto, en lugar de darles 25 palabras, les daba 12, les daba la mitad. Y cuando ya de estas 12 sabían muchas, sabían 8, sabían 9 y solo les quedaban 3 o 4 palabras de esas 12 para aprender, les daba otras 12. Y luego les daba otras 12, así hasta que terminábamos con las 100. Entonces, nosotros nos llenamos primero la mochila con las 100 palabras cacográficas. Cuando terminen con esas, van a empezar a meter las palabras que ellos y ellas escriben mal en sus redacciones, en sus ejercicios, etc. Y ahí, pues lo que hacemos para que puedan integrar las palabras en el cuaderno, vais a ver que hay 13 técnicas de estudio distintas, pero todas son visuales. Y les decimos a los chicos y a las chicas, mirad, probad estas técnicas y escoged aquella técnica que creáis que os gusta más. Ah, profe, para mí la 6, yo prefiero la 8 y la 10. Yo no, para mí es la 1 y la 5. Perfecto. Cada uno sabe qué técnicas de estudio les son más fáciles para ellos y las aplican a estas palabras que les vamos dando hasta que dominen las 100 palabras cacográficas. Contestando a una persona en el chat, dice, pero un también o un todavía, ¿cómo se ven? Pues se ven en la pantalla exactamente igual que las otras. Se ven con todas sus letras. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando las palabras son largas, muchos de nosotros hemos aprendido un sistema de ver las palabras que lo hemos aprendido de forma inconsciente, de forma que solo vemos trozos de la palabra y vemos el trozo de la palabra donde está la dificultad. Justo una de las técnicas de estudio que enseñamos a nuestros alumnos es esa. Con palabras largas, muchas veces no es lógico la palabra maravilloso. No es necesario ver todas las letras, pero sí que podemos ver la billo de maravilloso, porque ahí es fundamental. Ese trozo es fundamental. Por lo tanto, un también o un todavía se ven con letras. ¿Dónde en mi pantalla? Lo que ocurre es que a veces las veo partidas en dos trozos o veo la palabra general, pero es la única parte que realmente veo de una forma nítida y la tengo en mi cabeza, es aquella parte donde está la dificultad ortográfica. Es interesante cómo nosotros hemos llegado inconscientemente a hacer estos sistemas tan eficaces, pero lo que es muy interesante es comprender que mientras no lo enseñemos a nuestro alumnado no podrá tener un sistema, un proceso mental ortográfico visual que le lleve al éxito. Por lo tanto, en el paso 6 les enseñamos técnicas de estudio o bien, por ejemplo, lo veréis en el cuaderno, jugamos una serie de juegos que se pueden jugar en gran grupo o en pequeño grupo, veréis que hay juegos distintos para practicar las palabras que queramos aprender, o bien hay un programa informático que se llama Edu Digital, que es complementario, pero que no es la totalidad de todo el programa, que es un programa informático que les pregunta las palabras que tienen que aprenderse. Incluso los chicos y las chicas, cuando ya se saben las 100 primeras palabras, pueden añadir las palabras que han fallado en un examen, en un ejercicio, en una redacción, lo añaden al programa informático y el programa informático se las pregunta. Si fallan, tiende a preguntárselas más veces. Si aciertan, cuando aciertan 3 veces consecutivas muy cercanas en el tiempo, esa palabra deja de preguntarla para empezar a preguntar las que no se sabe. Por lo tanto, una forma de practicar las palabras que tengo que aprenderme es un programa que se llama Edu Digital. No os preocupéis porque en el cuaderno se explica y además veis aquí que hay un código QR, pues todo el cuaderno está lleno de códigos QR porque hay toda una serie de páginas que dicen explicación para
el equipo docente, para los docentes, para los profesores y las profesoras. En la página siguiente se propone este ejercicio por este motivo, por este motivo, por este motivo. Vamos a fortalecer la memoria visual, bla, bla, bla. Y al final de la página decimos, si quieres, puedes ver esta explicación en vídeo y entonces a lo largo del cuaderno hay una serie de vídeos donde yo mismo voy explicando en vídeos de un máximo de 10 minutos el paso que tú vas a dar durante los próximos días. De tal forma que te sientes absolutamente segura, absolutamente seguro, absolutamente acompañado en este proceso. Y Edu Digital es uno de los elementos que te acompañarán con el cuadernito, ¿vale? Que está incluido con el cuaderno. Otra forma determinada, esto sobre todo me lo pidieron en América Latina, donde algunas escuelas que hacían servir esta metodología decían, ¿podrías darnos, por favor, un sistema para trabajar el vocabulario que no necesitas internet? Porque muchos de nuestros alumnos no tienen acceso a teléfonos móviles o a tablets o a ordenadores ni a internet y por lo tanto... Entonces, hay un sistema que también se explica en el cuaderno de cómo con unos sobres de papel podemos, dedicando 10 minutos al día, hacer memorizar el vocabulario cacográfico. Ahora bien, cuando hayan recordado el vocabulario cacográfico y lo tengan integrado, cuando hayan integrado esas 100 palabras, por cierto, el número de faltas ortográficas caerá en picado, ¿eh? Cuando han integrado esas 100 palabras, de repente dices, pero qué mejora tan grande. Mejora no, mejora no. Bueno, mejora sí, pero quiero decir que sabemos 100 palabras. Lo que pasa es que como son las más habituales, profe, es que las lucimos mucho, que esto luce mucho. Y entonces van a empezar un segundo proceso que es de empezar el vocabulario personal. El vocabulario personal. Es decir, van a empezar a integrar aquellas palabras que yo no es café para todos, es aquellas en las que yo me he equivocado. Y en ese momento sería el momento en el cual nosotros podríamos incluir un segundo idioma, en el caso que la escuela sea bilingüe, porque esta metodología está pensada para las lenguas instrumentales, para las lenguas maternas. Pero hay muchas escuelas que son bilingües, que tienen catalán y castellano, o valenciano y castellano, o que tienen gallego y castellano, o que tienen euskera y castellano. Hay algunas que son bilingües, que son inglés y castellano, otras que son bilingües francés y castellano. Entonces, una vez que hemos empezado, yo entraría a vosotros y os diría, imaginaos que fuera el profe de inglés y que nuestra escuela fuera bilingüe, pues yo entraría hablando lógicamente en inglés. Ahora no lo voy a hacer porque no soy suficientemente bueno en inglés. No soy bilingüe en inglés, entonces entraría en clase y diría, bueno, cariños, veo que lo estás haciendo muy bien en castellano, pero I'm the English teacher, so now we are going to study. Nosotros vamos a estudiar el vocabulario cacográfico en inglés. Y ahora os voy a entregar a vosotros las 25 palabras que quiero que empecéis a estudiar en inglés. Y cuando las terminéis otras 25, y cuando las terminéis otras 25, y cuando las terminéis otras 25. Y luego tendréis una mochila inglesa y una mochila castellana. ¿De acuerdo? Es decir que el segundo idioma, en el caso de que seáis escuelas bilingües, se incorpora en este punto. Estamos a punto de terminar. El paso número 7, muy fácil. En el mismo cuaderno lo vais a poder ver. Vais a ver cómo hay una serie de ejercicios, de páginas que proponen una serie de actividades para reeducar al alumnado. ¿Para reeducar el qué? La copia, porque hay muchos que cuando copian de la pizarra se están dictando. Es decir, utilizan una estrategia auditiva al copiar de la pizarra o al copiar del libro. No. Tenemos que reeducar la copia para que la copia sea visual, para que cada vez que copien estén llenando su mochila de palabras. Del mismo modo, hay algún ejercicio para reeducar la lectura, porque se dice con mucho acierto que las personas que leen mucho son personas que aprenderán mucha ortografía. Y yo digo que es cierto siempre y cuando guarden las palabras que leen de forma visual. Por lo tanto, hay una serie de ejercicios muy sencillos para que todas aquellas lecturas que hacemos de novelas, de cómics, de revistas, todo eso se vaya incorporando a nuestra mochila, recordando las palabras de una forma visual. Y finalmente, pues hay una forma para reeducar los dictados para que sean básicamente visuales y no sean
auditivos. Y en ese momento, pero no antes, veréis que en el cuaderno plantea una serie de normas, una normativa básica. ¿Por qué? Porque la norma sí que es útil cuando yo tengo una estrategia visual. Es decir, cuando yo tengo una estrategia visual y veo la palabra, escribo, pero cuando no tengo la palabra clara en mi mente, me surge la duda y es entonces cuando puedo recurrir a la normativa. Lamentablemente, los alumnos que tienen una estrategia, por ejemplo, auditiva, ellos siempre creen que acaban de escribir bien. Por eso nunca se preguntan, ¿estoy escribiendo bien? Porque cuando lo leen suena perfecta. Y como su estrategia es auditiva, pues dicen, estoy escribiendo estupendo, estupendo, si es que esto suena como tiene que sonar. Por lo tanto, la normativa básica en el cuaderno se espera hacia el final de todo, no se enseña, no se empieza a enseñar hasta que nos hemos asegurado de que todo nuestro alumnado es visual. Y finalmente queda el último paso, es el paso de la evaluación final, donde lo que hacemos es volver a medir el tanto por ciento para ser objetivos, el tanto por ciento de errores o de éxito de nuestros alumnos. Medimos dos cosas. La primera cosa es del vocabulario cacográfico. ¿Qué tanto por ciento del vocabulario cacográfico ya se domina? Cuando haya un par de trimestres en que todo el mundo saca perfecto el vocabulario cacográfico, ya está. Ya no hará falta que lo preguntemos nunca más. Y entonces, a partir de ese momento, ¿cómo evaluamos? Pues muy sencillo. Les pedimos una libreta cualquiera, la de filosofía, la de naturales, la de sociales, la de religión, la de ética, y sobre cualquier texto que esté escrito libremente, contamos las faltas. Y ahí sabemos el tanto por ciento de faltas ortográficas que tiene cuando escribe en escritura libre. Y por lo tanto, les estamos dando un mensaje también muy importante, que es, cariños, en lenguaje nunca más vamos a hacer examen de ortografía. Ahora bien, para poneros la nota de ortografía, yo voy a pediros una libreta cualquiera, la de matemáticas, la de biología, la que sea, la de sociales, la de naturales, la de religión, y os voy a corregir las redacciones y a partir de ahí sacaremos el tanto por ciento. Y esto es muy importante porque de repente estás convirtiendo todas las áreas en unas áreas donde nuestro alumnado entiende la importancia de escribir bien. Porque yo no voy a suspender biología por la ortografía, pero la biología puede hacerme suspender la lengua si la escribo mal. De esa manera, todas las asignaturas aportan a lengua, pero no es un obstáculo para que aprendamos la asignatura como tal. Espero que me haya explicado con claridad. Ya prácticamente estoy terminando y voy a ir a todas las preguntas que se os ocurran. Pero hay mucha gente que dice que mantener luego. Es decir, hacemos este cuaderno, que es un único cuaderno, a diferencia de la mayoría de cuadernos ortográficos, que son 3 cuadernos para primero, para segundo, 3 más para tercero, 3 más para cuarto. Este es un único cuaderno porque enseña una única cosa, la estrategia mental visual aplicada a la ortografía. Pues una vez que esto lo aprenden, ¿qué vamos a mantener? Pues básicamente vamos a mantener el programa Edu Digital o el sistema de los sobres que se explica en el cuaderno, porque necesitan un sistema para que todas aquellas palabras que escriban mal las puedan limpiar y las puedan integrar y llevar a su mochila para poder proyectarlas a su pantalla. Por lo tanto, lo único que yo creo que deberíamos mantener sería básicamente eso, un sistema para limpiar e integrar las palabras en nuestra mochila. Y entonces, ¿de ortografía qué haríamos? Pues lo que te diese la gana. Por ejemplo, lectura. Podrías dedicar todo un trimestre a leer en voz alta en la clase un libro de lectura con capítulos cortos y al final de cada capítulo, después de haberlo leído, comentar las palabras que son complicadas de entender para ampliar el vocabulario, las expresiones curiosas, pero también subrayar, pedir que subrayen, que marquen aquellas palabras que ortográficamente tienen alguna dificultad para que utilizando las técnicas de estudio que tenemos, las visualicen y se las guarden. Vosotros os podéis imaginar lo que significa al final de un trimestre, después de haber estado disfrutando de todo un trimestre de lectura en voz alta y discutiendo cada uno de los capítulos y viendo cómo los significados, los implícitos, lo que hacen los personajes, pero también la ortografía. Vosotros os podéis imaginar lo que significa tener en la memoria, en la mochila,
todas las palabras de un libro, aunque sea un libro delgadito, de capítulos breves, es espectacular. Y es una forma muy concreta de hacer la ortografía significativa. O, por ejemplo, podemos hacer un taller de escritura y dedicarnos a escribir un libro entre toda la clase. Y las palabras que yo me voy equivocando al ir escribiendo, pues esas palabras las paso por el programa edudigital.net o por los sobres para irlos integrando de tal forma que todo lo que nosotros hayamos escrito en este taller de escritura habrá servido para que yo, a la vez, haya estado haciendo ortografía, por lo tanto la ortografía será significativa. O pongo un último ejemplo, teatro. Nos podemos aprender de memoria una obra de teatro, pero no solo el texto. Hemos hablado de los gestos, cómo nos moveremos, el vocabulario, las expresiones, la dicción y también en la obra de teatro habremos subrayado aquellas palabras que ortográficamente son complejas, que pueden llevarnos a error. Vosotros os podéis imaginar el orgullo y la maravilla de unos chicos y unas chicas que van a otro curso de la escuela, del instituto, a hacer una obra de teatro, pues para los más pequeños, por ejemplo, y a la vez el éxito ortográfico que significa haberse aprendido de memoria lo que eran el vocabulario que estaba incluido en aquellas 15 o 20 páginas de la obra de teatro. Es decir, a nivel ortográfico, eso es útil y es significativo. Y lo que decía antes, pues en todas las asignaturas merece la pena de que sepan de que van a ser evaluados, que pueden ser evaluados de ortografía en esa asignatura, aunque no sea lengua. Yo voy a pedir la libreta de biología, la libreta de naturales, de sociales, de proyecto, de religión para poner la nota de ortografía. Hay gente que dice, ¿podemos hacer cuadernos de ortografía? Por supuesto que puedes hacer cuadernos de ortografía, tantos como quieras, porque una vez que uno tiene un proceso visual aplicado a la ortografía, aprende de donde sea. Lo que ocurre es que yo dudo de que los cuadernos de ortografía sean ni divertidos, ni significativos, ni útiles. De hecho, dudo muchísimo de su utilidad porque cuando observáis la lógica de los cuadernos de ortografía no te están enseñando el proceso mental que lleva a la buena ortografía, sino que ahora hacen ejercicios de la J, ahora hacen ejercicios de la H, ahora te cuentan una norma, pero al año siguiente vuelven a repetir lo mismo. La pregunta es, ¿por qué vuelven a repetir lo mismo? Y la respuesta es muy simple, porque no funciona. Por lo tanto, si os gustan los cuadernos, pues lo podéis hacer, pero yo haría otra cosa. Y las preguntas habituales. ¿Cuándo implantarlo? Ya lo he dicho antes. Yo lo haría en cuarto de primaria o en primero de ESO. ¿Qué mantener? Pues lo acabo de decir ahora. Un sistema para limpiar el vocabulario que las palabras que se equivocan, que básicamente son el sistema de sobres que se explica en el libro y el programa informático EduDigital. Y luego hay mucha gente que dice, ¿y qué hacemos en el ciclo inicial? Mira, en el ciclo inicial yo creo, de primaria, lo que deberíamos hacer básicamente es enseñar a leer y a escribir y a disfrutar de la lengua. Y a que empiecen a disfrutar de la lectura, de la comprensión, que no odien la lengua, sino que la amen. Y de ortografía, ¿qué pueden hacer? Yo creo que podéis hacer muy poco porque todavía leen silabeando y por lo tanto no pueden ver palabras en su mente, pero podríais, además de hacer alguna pequeña norma, como la de las mayúsculas, ese tipo de cosas que se hacen siempre, pues podríais sugerir, por ejemplo, que los 10 palabras de vocabulario que fueran básicas, fundamentales, y las pusierais escritas al lado de la pizarra y si quisierais las podríais hacer de plastilina o de papel de lija para poderlas tocar, para que podamos hacerles una imagen más global, pero sabiendo que no es vuestra obligación la ortografía en el ciclo inicial. Y hay gente que incluso pregunta, ¿y en educación infantil qué podemos hacer? De ortografía nada. No academicemos la educación infantil. Que la educación infantil sea un espacio de investigación, sea un espacio de gozo, sea un espacio de alegría. Hay mucho trabajo que hacer en educación infantil para que descubran los números, descubran las letras. La ortografía, dejadla para cursos superiores. En todo caso, sí que tenéis que hacer una cosa concreta, y es que decirles a los chicos y a las chicas cuando escriben en P4, en P5, cuando escriben, dicen, es muy bien, has escrito muy bien, pero los adultos lo escribiríamos así. Y si lo escribes debajo para que vean que existe una norma ortográfica que todavía no la conocen, porque si no, son aquellos chicos y chicas que llegan a la primaria, entonces tú como profe les dices, oye, que resulta que tú te llamas Pedro Pérez
y Pérez lleva acento. Entonces ellos te miran como perdonándote la vida y te dicen, Daniel, es que yo no le pongo acento a Pérez. Y eso quiere decir, Daniel, es que yo ya sé escribir. Y ellos deberían llegar a primaria sabiendo que no saben escribir, que escriben muy bien por la edad que tienen, pero que los adultos lo escribimos así. Es decir, que todavía tienes un reto, que es el reto ortográfico. Necesidades educativas especiales. He sido durante 4 o 5 años profesor de educación especial y es maravilloso ver cómo chicos y chicas que tienen capacidad de leer y escribir tienen a la vez una capacidad extraordinaria de escribir sin faltas ortográficas, de acuerdo. Tienen un vocabulario reducido, de acuerdo. Tienen unas construcciones sintácticas muy sencillas, de acuerdo. Pero sin faltas ortográficas. Por lo tanto, esto sí se puede aplicar a necesidades educativas especiales de chicos y chicas que leen y que escriben. Y con respecto a dislexia, malas noticias. Este sistema no funciona para personas con dislexia. Lo que hemos observado con los años es que efectivamente hay bastantes alumnos con dislexia en los que se produce alguna mejora significativa, pero ni de lejos llegan al nivel esperado por la edad, al nivel medio de la clase. Por lo tanto, yo quiero afirmar y yo afirmo para no levantar falsas expectativas que lamentablemente este sistema no sirve para personas con dislexia. Finalmente, para terminar con las preguntas habituales, pues personas que dicen, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Pues mira, puedes elaborar tú mismo un montón de material y hacerlo servir, o bien puedes utilizar un material ya editado. Antes he sugerido que pidieras gratuitamente una muestra del cuaderno para el alumnado de dominar la ortografía. Lo puedes pedir ahí a educa@boreeditorial.com. Yo os voy a pedir, por favor, que si pedís la muestra no la pidáis para fotocopiar. La pandemia ha golpeado muy fuerte a mucha gente y entre muchas empresas y a muchísima gente ha golpeado muy fuerte a Borea Editorial. Antes era una editorial con 6 personas. Debido a la crisis de la pandemia, lo que estamos viviendo ahora, pues han tenido que despedir a 4 personas, ya solo quedan 2 en la editorial. Y si vosotros fotocopiáis los materiales, los estáis poniendo en peligro. Así que yo creo que por ese motivo y también porque fotocopiar cosas sin permiso es de alguna forma enseñar unos valores incorrectos a nuestro alumnado, yo os pido que si pedís la muestra no las fotocopiéis. Pero, sin embargo, si estáis en una escuela con muy pocos recursos, una escuela muy pobre, que los chicos y las chicas no pueden comprar los libros, si tenéis esa dificultad, escribid a la editorial porque van a buscar soluciones para vosotros sin duda ninguna, pero sin duda ninguna, desde daros el PDF para que lo podáis proyectar hasta dejaros los cuadernos a precio de coste o, me explico, buscarán alternativas sin ningún tipo de duda. Y no, esto no es lo único, no es lo único. Los procesos mentales no son solo aplicables a la ortografía. Los procesos mentales abren un mundo en educación. Y, por ejemplo, en Borea Editorial hay más materiales de procesos mentales. Hay un material extraordinario de problemas matemáticos, de cuál es el proceso mental que lleva a la respuesta de forma lógica, cómo conseguir tener una mente matemática para aplicarla a los problemas matemáticos. Y hay cuadernos de 1º a 6º de primaria, uno por curso, y luego hay un cuaderno para la ESO, para que tengan una base extraordinaria y los chicos y las chicas puedan aprovechar la ESO, porque hay muchos que llegan a secundaria sin tener un verdadero proceso mental matemático aplicado a los problemas, ¿no? Y si os interesa, pues pedid también muestras a educa@boreeditorial.com. Y también hay un cuaderno de cómo estudiar las tablas, cómo aprender las tablas de multiplicar gracias a la programación neurolingüística y a la propiedad conmutativa de las tablas con la mitad de tiempo y a la mitad de esfuerzo. Entonces, si eso os interesa, también podéis pedir la muestra, ¿no? Y ahora, si os parece, voy a dedicar unos minutos, tantos como sean necesarios, para contestar todas vuestras dudas, pero tengo la esperanza de haber sido muy claro y muy directo, ¿no?
Hay una persona que dice, mi alumnado de segundo nivel, me preguntan cómo se escriben muchas palabras, palabras que están en este listado de 100, tal vez se les podría trabajar las más sencillas. Totalmente de acuerdo. Y una cosa es que muchos de ellos no tengan estas capacidades. Y otra cosa es que no podamos sugerirles que hayan unas palabras al lado de la pizarra escritas, que intentemos, les digamos, vamos a jugar, venga, cerramos los ojos y decimos las letras. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era tutor de primero de primaria, los chicos y las chicas tenían en educación física, en lugar de hacer la educación física tradicional, íbamos a la piscina y durante todo primero de primaria se aprendía a nadar, ¿no? Y entonces esperábamos que llegase el autocar y a veces jugábamos a juegos del estilo de con los ojos cerrados, ¿quién recuerda el nombre del autocar? Y entonces decían, yo me acuerdo, una B, una E, una L, una L y una O. Sí, y decían, sí, es bello, mira, por ahí está, sí, sí, es así. ¿Qué estábamos haciendo en realidad? Les estaba diciendo, cariños, habrá un momento en que tendréis que guardar las palabras como imágenes. Por lo tanto, eso se puede ir trabajando, pero yo no me ponía nervioso, estaba en primero de primaria, sabía que mi prioridad era otra. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo fundamental. Yo no sé, yo lo que voy a hacer ahora va a ser despediros a todas las personas que habéis estado aquí y sobre todo las que veis esto en diferido, esperando que haya sido muy, muy útil.